Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Gracia y paz, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente para compartir otro breve devocional con ustedes. En el día de hoy quiero partir del libro de Romanos, del capítulo 6 y el versículo 1 y 2, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estas palabras de Pablo son interesantes. ¿Y por qué son interesantes? Porque el corazón del hombre no ha cambiado. Desde los tiempos de Pablo hasta los nuestros, el corazón de los hombres sigue siendo igual. Pablo está explicando cómo es la salvación del pueblo de Dios. Y Pablo acaba de explicar que la salvación es únicamente una obra hecha por el Espíritu Santo, una obra de gracia y que solo recibimos mediante la fe en Cristo Jesús. Así que Pablo está quitando del mapa toda jactancia del hombre que pretende salvarse a sí mismo por las obras de la ley. Él, en los primeros capítulos de Romanos, empieza en primer lugar mostrando que las personas que no recibieron directamente la ley de Dios han podido conocer a Dios en su creación, que Dios se ha revelado y que aún así ellos le han querido dar la espalda y han adorado a falsos dioses. Se han hecho imágenes, han empezado a adorar a los animales, a imágenes talladas, le han dado la espalda a Dios y han pecado contra él. Por otro lado, luego Pablo mira al pueblo judío y dice, bueno, ellos, sin embargo, sí han recibido una revelación especial. Ellos han recibido directamente de parte de Dios una revelación directa de su ley, de su voluntad, de su palabra. Y a pesar de ellos tener esa revelación más especial, más directa, la palabra de Dios, la ley de Dios, ellos también pecaron. Ellos también le dieron la espalda, teniendo las instrucciones, teniendo el manual de Dios. Ellos igualmente siguieron su propio camino, como aquellos que han podido ver a Dios en la creación, aunque no hubieran escuchado su ley, y han seguido su propio camino. Por lo tanto, Pablo en Romanos 3 acaba concluyendo que todos los hombres son culpables ante Dios, y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y absolutamente todos están destituidos de la gloria de Dios. Pablo muestra entonces que todos los hombres han pecado. Todos los hombres son culpables y que por sus propios méritos y por su propia fuerza y por su propio empeño y por sus propias obras, ningún hombre puede ser salvo. Y es ahí cuando Pablo enseña que la salvación es únicamente por gracia mediante la fe en Cristo Jesús y que es una obra única y pura del Espíritu Santo de Dios. Solamente Dios puede hacer esa obra. Entonces, de golpe, Pablo le presenta a los creyentes, a los oyentes que tiene ahí delante, a los que están recibiendo esa carta, les presenta el mensaje de la salvación por gracia solamente por gracia y solamente por la fe en Jesucristo, mediante la fe, en Jesucristo. Entonces Pablo sabe lo que va a surgir en el corazón de los que están delante y es la pregunta, bueno, pues como ya no es por obediencia a la ley, ya no es por obras y ahora es solo por gracia, vivamos como queramos. Pablo no necesita escuchar esa pregunta. Pablo no necesita que alguien la plantee. Pablo sabe en ese momento que mientras él está enseñando eso, en una mente que ha aprendido, que ha ido atesorando durante años por su cultura y tradición, que la salvación es mérito de uno, sabe lo que va a generar decir que no y que es por gracia. Ah, bueno, vale, pues ahora viviré como me dé la real gana, porque si donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, pues vamos a pecar deliberadamente para que la gracia de Dios abunde. Y Pablo, sabiendo esas cosas, probablemente inspirado por el Espíritu Santo, es cuando Pablo dice, ¿pecaremos entonces porque estamos en la gracia? Y él dice, de ningún modo. ¿Por qué no? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es ahí donde Pablo, con esos versículos tan breves, dice una cosa tan importante. Y es el hecho de decir, sí, la salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo. Pero hay algo que debemos entender. Cuando somos salvos, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué se da en nosotros en el momento de nuestra salvación? En el momento de nuestra salvación nosotros recordamos las palabras de Jesús las palabras de Jesús a Nicodemo. En Juan 3, Jesús le dice, tenemos que nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo.
Tiene que haber un nuevo nacimiento, un nacimiento en el Espíritu, una vida que solo puede traer el Espíritu, porque si no, no puedes ver el reino de Dios, no puedes heredar el reino de los cielos, no puedes ser salvo. Por lo tanto, nosotros debemos pensar, ¿qué pasa en el momento de nuestra salvación? En el momento de nuestra salvación pasa lo que nosotros conocemos como regeneración, conversión, nuevo nacimiento. Pablo dice en una ocasión, aquel que está en Cristo, aquel que ha sido salvo por la gracia de Dios, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cómo que todo se ha hecho nuevo? Sí, porque la Escritura que dice, yo les quitaré el corazón de piedra y yo les pondré un corazón de carne y yo les daré mi Santo Espíritu para que anden en mis caminos. Eso es lo que pasa en el momento de nuestra salvación. En el momento de nuestra salvación, nuestro viejo corazón de piedra es quitado por Dios. Se nos es dado un nuevo corazón. Oye, ¿de dónde vienen nuestros deseos y nuestras pasiones sino del corazón? ¿Qué nos ha dado ahora Dios? Un nuevo corazón. Un nuevo corazón con nuevos deseos y con nuevas pasiones. Y además Dios nos da su Santo Espíritu para poder andar en sus caminos. Pablo dice que nosotros cuando escuchamos el mensaje de nuestra salvación, el mensaje del Evangelio y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, en el momento que nosotros creímos el mensaje del Evangelio, se da en nosotros la conversión. Dios quita el corazón de piedra, Dios pone un corazón de carne y somos sellados con su Santo Espíritu. ¿Para qué? Porque solo su Santo Espíritu, con este nuevo corazón, nos van a poder hacer andar en sus caminos. Por eso Pablo enseña, la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe de ella. Y luego dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, esas buenas obras es para buenas obras, no por buenas obras, es para buenas obras. Las buenas obras son el resultado de la gracia salvadora de Dios en nuestra vida. Es decir, Pablo dice, vosotros ahora que os digo que la salvación es por gracia, vais a pensar, oye, pues entonces viviré pecando, porque como es por gracia, puedo pecar como quiera, que soy salvo igual. Pero Pablo dice, no, porque si Dios te ha salvado, Dios ha hecho algo en tu corazón. Ahora tienes otro corazón, ahora tienes su Santo Espíritu, ahora eres nueva criatura en Cristo y por lo tanto, si has muerto al pecado, ¿cómo vivirás en él? Es decir, lo que Pablo acaba de decir es tan sencillo como esto. Si realmente quieres pecar, anhelas pecar, quieres abrazar el pecado y no lo estás haciendo solamente por miedo al infierno, tu corazón es el de antes, en ti Dios no ha hecho nada. Y por lo tanto, si ahora quieres luchar con el pecado, obedecer a Dios, crecer en santidad, debes entender que eso es lo normal, porque ahora Dios te ha dado un nuevo corazón y ha puesto en ti su Santo Espíritu. Y ahora esas buenas obras, ese deseo de obedecer, de crecer en santidad, de luchar con la carne, es el resultado de que Dios te ha salvado. La salvación de Dios es por gracia, pero la gracia que Dios nos ha concedido para salvación, esa misma gracia es para transformación. La gracia que salva, transforma. La gracia que salva, restaura. La gracia que salva, santifica. Y por lo tanto, si tú dices, bueno, como dice esta gente, que la salvación es solo por gracia, voy a pecar, tú no eres salvo. Porque si fueras salvo, yo te diría, mira, aunque peques hoy, Dios te va a perdonar. Y tú vas a decir, ya, pero yo no quiero pecar contra Dios. Yo quiero agradar a Dios. Yo no quiero ofender a Dios. Yo quiero vivir para la gloria de Dios. Y te diré, ya, pero aunque pecaras, tienes que saber que Dios te perdonaría. Ya, pero aunque Dios me perdonara, prefiero no pecar porque quiero agradarle. Eres salvo. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que Dios te va a perdonar y aún así tu corazón que desea obedecer a Dios. Los deseos del corazón muchas veces son los que definen mejor quiénes somos. A veces medimos solo el exterior y los fariseos eran especialistas en lo exterior. Los fariseos eran especialistas en las vestiduras más sagradas y elegantes, en los andares por fuera, el vocabulario, el hablar, las costumbres y rituales más sagrados, pero Jesús les dice que por dentro son sepulcros blanqueados, están muertos. Lo de fuera importa, sí, pero solo cuando es un resultado de lo que hay dentro.
¿Por qué? Porque entonces ya no haremos lo de fuera solamente por una religiosidad impuesta por una iglesia o una religión o una denominación, sino que haremos lo de fuera por una obra hecha de Dios en nuestros corazones. Oye, ¿por qué tú te pones esa falda más larga o ese tipo de ropa? Es porque me lo dice el pastor, es porque lo dice mi iglesia, es porque si no en mi iglesia te expulsan. Entonces no lo haces por Dios. No, lo hago por mi iglesia. Entonces tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en el día que des un paso más allá de tu iglesia te vas a poner otras cosas. Entonces tú no estás haciendo nada por Dios, tú lo estás haciendo por tu iglesia. ¿Qué pasará cuando estés delante de Dios? ¿Crees que Dios solo va a juzgar lo que hiciste por tu iglesia? ¿O crees que Dios va a juzgar también lo que había en tu corazón? Muchas personas un día estarán ante Dios y les dirán, bueno, sí, mira, las mejores ropas, los mejores trajes, los mejores rituales, externamente un 10, pero tu motivación era tu orgullo, tu soberbia, tu arrogancia, tu religiosidad, el aplauso de los hombres. Lamento mucho decirte algo, tú no me amabas a mí, tú te amabas a ti. Te amabas a ti sobre todas las cosas. Mire qué importante. Lo de fuera es bueno, claro que sí, Dios transforma de dentro a afuera, pero lo de fuera debe ser el resultado de la obra que Dios ha hecho dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque un disfraz se lo puede poner cualquiera. Y la cuestión no es que tengamos un disfraz, la cuestión es que seamos nuevas criaturas. Y eso solo es posible por la gracia de Dios. Déjame terminar este devocional haciéndote una pregunta. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Qué motiva a tu corazón a elegir una ropa u otra? ¿Qué motiva a tu corazón a elegir un peinado u otro? ¿Qué motiva a tu corazón a ver una película u otra, una serie u otra, escuchar una música u otra? ¿Por qué haces o dejas de hacer las cosas? ¿Es por Dios o es por tu iglesia? ¿O es por tus pastores? Yo no quiero que te rebeles contra tus pastores. Yo no quiero que te rebeles contra tu iglesia. Pero te digo por experiencia personal que cuando solo haces las cosas por los demás sin entenderlas, se vuelven una carga, un yugo muy pesado. Y tarde o temprano vivirás dos vidas, la que ve tu iglesia y la que eres realmente. Cuando es Dios el que te convence de tu pecado, de las cosas que hay que cambiar por la obra del Espíritu, eso es sincero. A mí me pasó, por ejemplo, con los pendientes. Yo iba cargadito, aunque no lo vean, no sé si se llega a ver, todavía tengo alguna marca, todavía me quedan las marcas. Yo llevaba 7 pendientes de las orejas, tenía uno en la ceja, tenía otro en el labio, parecía un queso gruyère, un queso de agujeritos. Pero a mí nadie me obligó a decir, quítate los pendientes. Pero no los llevé, yo no los llevo. ¿Por qué no los llevo? Si nadie me lo impuso, si ninguna religión me lo impuso. Porque por la obra de Dios, por su Santo Espíritu, cuando iba leyendo las Escrituras, aprendiendo lo que Dios había hecho de mí, lo que significaban esos pendientes, lo que traía detrás, la cultura, la tradición, la costumbre, el origen de los pendientes, el cómo eso representaba a Dios, lo que representaba, lo que había motivado mi corazón a hacerlo, el cómo Dios quería nuestro cuerpo, el cómo Dios quería nuestra vida, el cómo Dios nos quería tanto por dentro como por fuera. Cuando yo fui leyendo, yo fui estudiando, yo fui poniendo esas cosas en oración, un día estaba en un culto de oración, nunca lo olvidaré, y estaba orando de rodillas. Recuerdo además que ese día especialmente estaba orando apoyado en el altar de la iglesia, y estaba orando, no sé si les ha pasado, con mocos cayendo y todo, roto por dentro, una tremenda convicción de pecado, derramado de verdad, derramado ante el Señor. Creo que ese es de los días que más me pude parecer a la mujer del frasco de alabastro. Y recuerdo que estaba orando y me empecé a tocar y sentí un peso personal de que eso no era lo que mejor podía representar quién era yo ahora en Cristo. Y algunos dirán, bueno, a mí me parece absurdo, a ti te puede parecer absurdo, pero yo fui convencido por el Señor personalmente del origen de esas cosas, de lo que representaba esas cosas, y que yo ya no representaba todo eso. Yo ahora era un siervo del Señor, soy luz del mundo, sal de la tierra, porque eso es lo que dice Jesús de nosotros. Y eso ya no representaba lo que yo representaba hoy. Y por lo tanto me lo quité. Llegué al cubo de la basura que había en la iglesia, los dejé allí. Y simplemente el mismo día no, pero un par o 3 de días después la gente me miró como,
¿te falta algo? Y digo, sí. ¿Dónde están? ¿Te dijo el pastor que...? No. ¿Te dijo tu mujer? No. ¿Te dijo, bueno, en aquel entonces no era mi mujer, pero ¿te dijo Clisia que te los quitaras? No. ¿Te dijo tu pastor que te los quitaras? No. Fue el Señor. El Señor compungió mi corazón, trajo convicción, y por eso, después de tantos años ya en el Señor, de estos años que llevo en el Señor, no me los he vuelto a poner. Porque no fue algo que hice por mi iglesia, porque entonces cuando salí de esa iglesia me los habría vuelto a poner. O cuando Clisia no me veía me los habría vuelto a poner. Pero la convicción que yo tuve no fue de la iglesia, fue del Señor. Y bueno, eso es una cosa personal que me pasó a mí. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los cambios que hagas por la iglesia, los dejarás de hacer un día. Tarde o temprano te irás de esa iglesia, o te enfadarás con la iglesia, o pasará algo y volverás a hacer lo que tú quieres ser. Pero cuando Dios te ha salvado, cuando has sido alcanzado por la gracia de Dios, no haces las cosas o las dejas de hacer por la iglesia, sino por Dios. Y cuando Dios hace el cambio dura para siempre. La única cosa que mantiene a una persona siendo transformada constantemente, ¿por qué ves algunos que vuelven atrás y dices, otra vez volvió a ser lo que era? No, es que no cambió, se disfrazó, cumplió reglas un tiempo. Pero aquel que persevera hasta el fin es por la gracia de Dios. Dios le ha dado un nuevo corazón, Dios le ha dado su Santo Espíritu y ahora está siendo transformado. El que empezó la buena obra, ¿quién la empezó? ¿Él mismo? No, es Jesús. El que empezó la buena obra la va perfeccionando. Y esa obra va a durar. ¿Por qué? Porque no es un disfraz. Es por el convencimiento que Dios trae por la obra de su Santo Espíritu. ¿Pecaremos porque estamos en la gracia? No. Porque nuestro nuevo corazón y ese Espíritu que mora en nosotros nos hace querer vivir para la gloria del Señor. Y aunque sepamos que si fallamos, gloria a Dios, tenemos un abogado, que si confesamos nuestros pecados es fiel y justo para perdonarlos. Sin embargo, no queremos abusar de eso. Queremos agradarle. Y como Pablo dijo, ya sea que comamos o bebamos, queremos hacerlo todo para la gloria del Señor. Espero que estas breves palabras te hayan edificado y te sirvan. Si es así, llévalo a más personas. Compártelo, no sé, por WhatsApp, por Facebook o por donde quieras con tus amigos. Y llevemos estas gotitas de palabra de Dios a más personas cada día. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.